hermanos, vamos a pasar a la lectura de la palabra que quiero compartir con vosotros en esta noche. Primer libro de la Biblia, os lo pongo facilito, así no estás para atrás y para adelante buscando el pasaje, sino vete al primer libro de la Biblia, al capítulo 4 de Génesis, y vamos a hablar un poquito acerca de una historia de dos hermanos que no sé por qué, yo tengo la opinión de que se parecen también a otros dos hermanos que tenían la misma profesión. En este pasaje que vamos a leer vamos a hablar de Abel, que era pastor de ovejas, y de Caín, que era un hombre de campo. Pero es que también hay otros hermanos, que él era pastor de ovejas y él era un hombre de campo. ¿Y a quién me refiero? A Jacob y a Esaú, efectivamente, ¿vale? Entonces vamos a leer a partir del versículo 1, una historia muy interesante, porque hoy quiero hablar acerca de la importancia de cuidar de tu hermano. A veces hablamos de cuidar la salvación, de cuidar nuestra comunión y de nuestra relación con Dios. Pero después les voy a proponer un sistema de trabajo para todo el año 2025 que nos va a ayudar a cuidarnos los unos a los otros. Después se los voy a comentar. Pero dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Qué interesante pregunta, ¿eh? ¿Dónde está tu hermano? Y él le respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y le dijo Caín a Dios: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Dios: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces el Señor le puso una señal a Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín delante de Dios y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. Y así podríamos seguir leyendo el nombre de los distintos hijos que tuvo este personaje. Una vez escuché a alguien que dijo algo así: Caín era malo porque Caín nació de una relación de Eva con Satanás. Y Abel era bueno porque nació de una relación de Eva con su marido Adán. Si ustedes han prestado atención al primer versículo, la Biblia nos dice que Adán conoció a su esposa Eva, y ésta quedó embarazada y concibió y dio a luz a un hijo, y a ese hijo le llamaron Caín. Por lo tanto, queda totalmente descartada la idea, el disparate de decir que Caín era malo
porque fue fruto de una relación extramatrimonial de Eva con Satanás, ni muchísimo menos. Pero dejando eso a un lado, que para mí es lo menos importante, me llama mucho la atención la importancia que le da la Biblia a cuidar de otros. Por ejemplo, muchas veces encontramos la expresión que hay que cuidar del huérfano, de la viuda, del pobre, del extranjero, ¿verdad? Muchas veces. Encontramos muchas veces la expresión en la Biblia, unos a otros, amados unos a otros, perdonados unos a otros, soportados unos a otros, orad los unos por los otros, ¿verdad? Porque las relaciones interpersonales son muy importantes. Nosotros no solamente tenemos que tener una relación, digamos, de tipo vertical con Dios, ¿no? Nuestra relación con Dios, por supuesto, es prioritaria, es clave, es lo más importante. Pero eso no significa de que voy a vivir aislado herméticamente, olvidándome de que a mi lado hay gente, hay hijos, hay esposa, hay amigos, hay hermanos en Cristo, de los cuales también tengo que atenderlos y orar por ellos y bendecirlos y tratar de bendecirlos dentro de mis posibilidades, ¿no? Caín tenía que haber cuidado de su hermano menor, de Abel, y no lo hizo. Se levantó contra él y lo mató. Y yo no soy de los que opinan que lo mató sin querer. También he leído eso esta semana, que Caín, bueno, lo mató sin querer. Yo no creo eso. Yo creo que aquí hubo premeditación y alevosía. Y él sabía lo que estaba haciendo. Y él mató con toda la intención a su hermano Abel. Después veremos algunos de los motivos, ¿verdad? Pero vemos también que hay personas en la Biblia que sufrieron porque sus hermanos no cuidaron adecuadamente de ese miembro de la familia, como por ejemplo el caso de José. José sufrió una barbaridad, solo en Egipto, como esclavo, como preso, por culpa de sus hermanos. Recordemos que en un primer momento los hermanos lo que querían realmente era matarlo. Ese era el plan original. Pasa que bueno, después el Señor intervino, usó a uno de sus hermanos, abogó, digamos, lo defendió y al final decidieron venderlo como esclavo. Lo cual fue realmente algo terrible, ¿no? Tener que estar, pues miren ahora, por ejemplo, todas las personas que están secuestradas en la Franja de Gaza, ¿no? El sufrimiento tremendo que están experimentando, más todos los familiares, amigos, conocidos, etcétera, etcétera. Es algo que realmente es una tortura psicológica terrible, ¿no? Así estuvo José durante más de 20 años, privado de su libertad, privado de la comunión con sus padres, con sus hermanos, etcétera. Y la culpa fue de sus hermanos. Pensaba esta semana, por ejemplo, cuando David quiso deshacerse de Urías, aquel hombre que estaba casado con Betsabé, con la cual mantuvo una relación, ¿verdad? La Biblia dice que David dio una orden para que cuando atacaran la ciudad, lo dejaran solo, no lo cubrieran, no lo defendieran, y dice la Biblia que de esta manera murió. Y Urías murió porque los hermanos dieron un paso atrás, porque sus compañeros lo abandonaron. Si lo hubieran protegido, si se hubieran cubierto las espaldas los unos a los otros, yo ataco por un lado, tú por otro, yo miro al frente, tú miras atrás, nos cubrimos las espaldas y podemos escapar con vida. Pero hombre, si me dejan solo y me abandonan, pues pasó lo que todos sabemos, que finalmente terminó muriendo. Y este primer crimen de la historia lo comete un hermano contra otro hermano. Ahora, hay cosas de Caín que a mí siempre me han llamado la atención. Y es que, por ejemplo, Caín no era un ateo. Caín no era ateo. Caín era una persona que creía en Dios, oyó la voz de Dios, conversó con Dios y tuvo la iniciativa un día de venir a la presencia de Dios a traer una ofrenda. Ahora, yo quiero hacer una diferencia entre lo que es una ofrenda y lo que es un sacrificio. Es interesante notar que la Biblia no dice las características de la ofrenda, la cantidad o lo que trajo Caín. Cuando la Biblia guarda silencio es porque no hay nada interesante que destacar. Por ejemplo, la Biblia no habla de las hermanas o de las hijas de Adán y Eva, de las hermanas de Caín, de Abel. No habla de ellas, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Que no existieron? Sí, pero no hay nada importante que destacar de ellos. La Biblia no habla, por ejemplo, de la infancia, de la adolescencia, de la juventud del Señor Jesucristo, porque no hay nada importante que destacar en esa etapa, sino que se centra fundamentalmente en los últimos 3 años de vida. ¿Sí? La Biblia guarda silencio sobre muchos temas y muchas cosas, y eso no nos tiene que preocupar. Más bien tenemos que ocuparnos en lo que sí la Biblia relata y nos insta a estudiar y a conocer y a indagar, ¿no? La Biblia no nos dice si fueron tomates, cebollas, peras, patatas o melones o sandías. La Biblia no nos dice si fue una gran cantidad o una pequeña cantidad. La Biblia guarda silencio en cuanto a la ofrenda que trajo Caín. Por lo tanto, no hay nada importante que destacar.
Sin embargo, la Biblia sí dice que, por ejemplo, su hermano trajo de los primogénitos de las ovejas, es decir, lo primero se lo consagró al Señor, y dice que trajo de lo más gordo del ganado. No trajo lo enfermo, no trajo lo que no servía, sino trajo de lo mejor para el Señor. Entonces, hay un vacío en cuanto a información referente a la ofrenda de Caín, pero hay mucha información acerca de la actitud, de la ofrenda, de la cantidad y de la calidad del sacrificio que trajo Abel a la presencia del Señor. Ahora, trajo una ofrenda de la tierra, pero faltaba un elemento indispensable en todo esto. Recuerden ustedes que para poder acercarse a la presencia de Dios, después de haber sido expulsados del jardín del Edén, era necesario sacrificar animales. Era necesario derramar sangre. Y Abel no cumplió con lo que Dios ya había establecido y dejado bien claro a sus padres, sino que él se acercó a Dios, pero a su manera. Una persona que no estaba dispuesto a acatar la forma, el diseño que Dios había establecido para acercarse a Dios en aquel momento. Ahora, lo que me llama también mucho la atención es que dice la Biblia que a Dios no le agradó la actitud y la ofrenda que trajo Caín, no le agradó. Sin embargo, la de Abel sí, dice que Dios se inclinó y miró y se dio cuenta de que uno de los dos estaba haciendo las cosas bien. Sin embargo, cuando Dios tiene que hablar, no le dice nada a Abel. No le dice, muy bien, Abel, estupendo, qué chico más obediente, qué detalle más bonito de tu parte. No le dice nada. Sin embargo, le dirige unas palabras a Caín. Porque Caín se dio cuenta de que no había bendición en lo que había hecho. Por cierto, una de las preguntas que yo creo que tenemos que hacernos muy a menudo los cristianos hoy en día es, ¿lo que estoy haciendo le está agradando a Dios? ¿Lo que hago le agrada a Dios o le desagrada? Esa es una pregunta clave en nuestra vida. ¿Lo que haces en público y en privado le agrada a Dios? Tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu forma de vivir, tu forma de tomar decisiones, ¿le agrada a Dios tu vida? ¿Está Dios contento contigo? ¿O Dios dice, te veo todavía muy verde, ¿eh? A estas alturas todavía no has crecido al nivel que se esperaba que tuvieras que crecer? Sí, es muy bonito orar por este niñito que hemos traído a la plataforma, precioso, pero si el año que viene lo viéramos igual, ya no sería tan bonita la cosa. Ya no nos haría gracia ver ahí con sus pantaloncitos vaqueros y su camisita y decir, mira que pesó 4 kilos y pico, sí, pero dentro de un año no puede estar igual. Y dentro de 2, menos todavía. Es decir, se tiene que notar un crecimiento, se tiene que notar un desarrollo. Si no, este niño está enfermo, esto no es normal. Y en la vida de un creyente lo que no puede estar siempre igual. Siempre con vergüenza a la hora de orar, siempre escurriendo el bulto, no comprometiéndome como me tenía que haber comprometido. Estás enfermo. Es como lo que le pasaría al niño si no crece, ¿verdad? Tendríamos que decir, oye, nos guste o no, la realidad es que este niño está enfermo. Este niño no ha crecido, no se ha desarrollado. Y espiritualmente hablando, no puede ocurrir esa tragedia en tu vida, ni en la vida de ninguno de nosotros. Tú tienes que estar cada día más firme, más claro en tus ideas, en tus principios, en tus valores. Tienes que tener ya criterio, tienes que tener una base lo suficientemente sólida como para decir muchas veces, no, yo no participo de eso. No, yo no participo. ¿Por qué? Por esto y por esto. Y no decir, bueno, sí, lo hago, no lo hago, bueno, no me ve nadie, bueno, venga, va, está bien, vale, no. No. Tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber una madurez. Por eso Dios confronta a Caín. Por eso Dios le habla a Caín, para que recapacite, para que vuelva en sí y para que se dé cuenta de que no está haciendo las cosas bien. Por eso no tiene la bendición de Dios. Porque cuando hacemos las cosas bien, decentemente y con orden, hay bendición, hermano. ¿Sí o no? Entonces Dios le habla a Caín no para humillarlo, sino al contrario, para darle una oportunidad para que cambie. Pero Caín no cambió. Caín no cambió. Caín se enfada. Caín piensa que está siendo tratado injustamente. Caín se molesta por ver que Dios está bendiciendo a su hermano y a él no. Ahora, yo estaba analizando en la Biblia que, por ejemplo, hubo una vez un gran hombre de Dios, al cual yo respeto y admiro mucho, que es el rey David. La Biblia dice que durante 7 años él reinó en la ciudad de Hebrón. Pero llegó un momento en el que él quiso trasladar su reino, la capital, la quiso trasladar a Jerusalén, la capital eterna de Israel. Y dice la Biblia que el resto de su reinado reinó desde Jerusalén. Y cuando él llega a la ciudad de Jerusalén, lo primero que quiere hacer
era traer el arca de la alianza que representaba en aquel tiempo, en aquel momento, pues la presencia de Dios con el pueblo. Y dice que la trajeron, pero no llegó a Jerusalén. ¿Saben la historia, verdad? Dice que no llegó a Jerusalén. La Biblia nos enseña que el arca venía montado en un carro tirado por bueyes. Un disparate, nunca Dios había dicho eso. Tropezó, se iba a caer el arca, alguien la tocó, cayó muerto en ese momento y David dijo, uy, aquí estamos haciendo algo mal, esto no funciona. Cogieron, se la llevaron a casa de un particular y allí estuvo un tiempo y David dice, oye, una pregunta, yo estaba muy ilusionado con todo este proyecto, con todo este plan de traer la presencia de Dios, de enseñarle a la gente a vivir cerca del Señor, a no llevar una vida religiosa, sino estar cerca del Señor. Él había compuesto canciones, había inventado instrumentos musicales, le enseñaba a la gente cómo se cantaba, cómo se adoraba, cómo se danzaba. Él era un botón de muestra y esto ha salido mal. ¿Qué ha pasado? Entonces dice que reúne a los sacerdotes y le dice, oye, infórmeme, oriénteme, ¿qué he hecho mal? Y le dicen, es que la Biblia dice que el arca no puede ser transportada en carros tirados por animales. ¿Ah, no? ¿No? Ah, pero es que así viene más rápido. Sí, pero es que no es cuestión de que vengan las cosas rápido, es cuestión de que se hagan las cosas como Dios dice. Bueno, y entonces, ¿cómo la traemos? Dice que tiene que ser transportada en los hombros de los levitas. Y por eso pasó lo que pasó. Y entonces David recapacita, dice, lo siento, Señor, pido perdón. Claro, ya era demasiado tarde para que aquel que tocó el arca resucitara, pero lo volvió a intentar. Dijo, bueno, vamos a hacerla ahora a la manera de Dios, no a mi manera. Y entonces dice que fue una fiesta espectacular, el arca vino a Jerusalén, él danzó, todo el mundo se alegró, fue un día de fiesta espectacular y no hubo muertos. ¿Por qué? Porque venía el arca como tenía que venir y estaba la bendición y el respaldo de Dios. Amén, hermanos. Lo hizo mal la primera vez, se informó, pidió perdón, lo volvió a intentar y la segunda vez salió bien. Pero Caín nunca más volvió a ofrendar. Él sabía lo que tenía que hacer. Imita a tu hermano. Mira lo que ha hecho tu hermano. Y mira lo que has hecho tú. Y mira la diferencia. Dios no te bendice a ti, pero sin embargo bendice a tu hermano. Bueno, pues en este caso sé humilde. Reconoce que te has equivocado. Reconoce que no has hecho las cosas correctamente y vuelve a intentarlo. Nunca más, según la Biblia, Caín se acercó a Dios ni con ofrendas, ni con sacrificios, ni con nada. Es más, se divorció de Dios. Hay un momento que él lo sabía, sus padres se lo habían contado, que Dios expulsó al hombre del jardín del Edén por su pecado. Caín lo hace, pero al revés, expulsa a Dios de su vida. Dios expulsa al hombre y ahora el hombre expulsa a Dios de su vida. Y tú lees toda la genealogía de Caín, todos los hijos que tuvo, las hijas, y ninguno nunca utilizó el nombre de Dios para nada. Se desconectó totalmente de Dios. Ningún hijo de Caín lleva el nombre de Dios en sus letras, ninguno. Nunca fueron un pueblo espiritual. Se dedicaron a construir ciudades, se dedicaron a trabajar con el bronce, con el hierro. También hicieron algunos instrumentos musicales. En otras palabras, se dedicaron a lo carnal, a lo natural, pero nada espiritual, nada espiritual. Y de hecho de Caín no quedó absolutamente nada, porque el día del diluvio murieron todos. Sin embargo, de su hermano Abel, pues miren todo lo que quedó, ¿verdad? Toda la herencia espiritual. Se desconectó de Dios, se alejó de Dios y fue un errante. Hay otra versión que dice que fue un vagabundo, una persona que no tenía rumbo fijo. Hoy estaba aquí, mañana estaba por allá. Una persona que se desconectó totalmente del Señor y una persona que nunca más le pidió perdón al Señor por su pecado y por su desobediencia. Qué terrible cuando una persona en la vida tiene la oportunidad de enmendar el rumbo, de corregir su vida y desaprovecha y desperdicia una oportunidad. Qué terrible. Como ustedes saben, yo he dicho en muchas ocasiones que creo que hay personas que no han cambiado porque no han tenido la oportunidad de cambiar. Porque nadie les dio una oportunidad, porque nadie creyó en ellos, porque nadie les dio un empujoncito, porque nadie dijo, bueno, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Pero luego también creo que hay personas
que han tenido muchas oportunidades de demostrar su madurez, su crecimiento, su desarrollo, su espiritualidad, y no las han aprovechado. Y Caín podía haber llegado a ser un hombre de Dios. Caín podía haberse vuelto a acercar a Dios y haber hecho las cosas bien, decentemente y con orden, pero no quiso, no quiso. Lo que hace es que organiza un plan para eliminar a su hermano, porque cada vez que ve a su hermano él se siente mal, porque ve que en su hermano está la bendición de Dios y en él no hay bendición ni presencia de Dios. Entonces le dice, vamos a dar un paseo por el campo. Seguramente fue a enseñarle sus tierras, ¿no? Decirle, mira, todo esto que ves es mío. Estas tierras, estas montañas, estos bosques, todo esto es mío. Digamos que presumiendo, ¿no?, de lo que tenía. El otro presumía de lo que era, un hombre espiritual que amaba al Señor. Y este presumía de lo que tenía. Qué diferencia entre uno y otro, ¿no? Yo tengo y el otro decía, yo soy. Lo mismo pasó con Jacob y lo mismo pasó con Esaú. Salen al campo y dice la Biblia que se levanta contra su hermano y lo mata. Acaba con su vida. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. ¿Lo enterró o lo dejó ahí tirado en el campo como un perro? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo mató. Y tuvo la poca vergüenza cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Le dice a Dios, al mismo Dios en la cara, le dice, no lo sé. ¿Cómo lo que no lo sabes si lo acabas de matar? Sabes perfectamente dónde está el cadáver de tu hermano. Y le dice a Dios en la cara, no sé dónde está mi hermano. Y encima le dice a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tú sabías que tú eres guarda de tu hermano? ¿Sabías eso, hermana? ¿Sabías que tú eres guarda de tu hermana que está a tu lado, detrás, delante, a tu derecha y a tu izquierda? ¿Sabías que es tu obligación cuidar de tus hermanos en Cristo? ¿Lo sabías, sí o no? Yo les voy a proponer algo que creo que nos puede venir muy bien a todos en este 2025. Cada uno de ustedes, cada uno de los hermanos y hermanas que han decidido congregarse en esta congregación, tienes que pensar en 2 o en 3 personas de la iglesia que tú vas a cuidar de una forma específica. Y te voy a decir cómo vas a hacerlo. Cuando veas que no viene al culto, le vas a llamar. Cuando veas que a lo mejor viene a la iglesia así un poco rara, le dices, ¿te pasa algo? Oramos un momentito, nos vamos allí a un rinconcito y oramos juntas un momentito. No, es que hoy me pasó esto, me pasó lo otro. Ah, ok. Vas a cuidar de tu hermano y de tu hermana. No quiero que nadie se quede suelto, ¿eh? Yo quiero que tú tengas la carga, la responsabilidad de guardar, de cuidar la vida de 2 o 3 personas de tu iglesia. Las hermanas busquen hermanas. Los hombres busquen a otros hermanos. Cuando termine el culto, no se vayan así corriendo como los bomberos. Hay hermanos que parecen los bomberos, ¿eh? Solamente les falta llevar la sirena encima. Cuando termine el culto, oye, una preguntita, ¿estás con alguien? No, mira, los 3 nos ponemos de acuerdo, sí. Venga, vamos, dame tu teléfono, toma el mío, toma el tuyo. Vale. Cuando vengas el próximo día al culto, si ves que no ha venido, como tiene su teléfono, su WhatsApp, lo llamas. Oye, ¿pasó algo? Sí, es que se me pinchó la rueda del coche, no sé qué, no sé cuál. Pero no vengas a la iglesia de excursión. No vengas a la iglesia simplemente a oír un sermoncito y me voy y aquí no ha pasado nada. Acostúmbrate a orar por alguien cada día, a llamarlo, a cuidar de su vida, a ver cómo está, si le falta algo, si tú puedes ayudarle de alguna manera u otra, ¿vale? Esto te va a ayudar a ser responsable y no estar siempre demandando atención, sino también comenzar a ocuparte, no a preocuparte, sino a ocuparte en el cuidado de otras personas. Y de esa manera te vas a dar cuenta de que no vas a tener tiempo para estar ni triste, ni desanimado, ni deprimido, sino que vas a estar ocupado orando cada día por esas hermanas de tu grupo, ¿verdad? Y visitándolas si hay oportunidad de hacerlo, o de preguntarle cómo está, o un día decirle, oye, mira, leí este libro me gustó mucho, creo que te va a venir muy bien, tómatelo, te lo presto, aunque tú sabes que cuando prestas un libro ya lo perdiste, pero bueno, entonces, pero sea como sea, no salgas hoy de la iglesia sin decir, bueno, ¿yo de quién cuido en la iglesia? Es que no conozco a nadie. Pues ya va siendo hora que conozcas, ¿eh? Ya va siendo hora que conozcas. Entonces, cuando termine el culto, pues vamos a cerrar la puerta con llave para que no se vaya nadie. Esto es una broma, porque después esto lo escuchan por internet y mañana me ponen a caldo. Si mañana, madre mía, lo que dicen por las redes, ¿no? Pero llévate en un papel
el nombre de 2 o 3 hermanos, en el caso de que seas varón o hermanas, ¿verdad? Y comienza a orar por ellos, comienza a bendecirlos. Y cuando alguien del mundo te diga, oye, vamos a tal sitio, pregúntate siempre si ese lugar al que te están invitando es un lugar de vida o es un lugar de muerte. ¿Es un lugar de bendición o es un lugar donde tú no tienes que estar? Porque hay lugares donde tú como creyente es bueno que estés, pero hay otros lugares que mejor que salgas corriendo para que no pierdas la cabeza o la vida. Lamentablemente lo que le traicionó a Caín fue lo que le traiciona a muchos hombres y a mucha gente, y fue su carácter. Su carácter lo hizo perder la cabeza, hasta el punto que llegó a matar a su propio hermano. Y le dice a Dios que no sabe dónde está, que él no se tiene por qué ocupar de la vida de su hermano. Sin embargo, Dios le da una respuesta extraordinaria que yo quisiera volver a leerla en el versículo 10. Cuando Dios le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Tú eres consciente de lo que acabas de hacer? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Era la primera vez en la historia de la humanidad que alguien moría asesinado por otra persona. Era la primera vez que se derramaba sangre de un ser humano y que la tierra tragaba sangre humana. Lamentablemente después de esa han venido millones y millones y millones de casos. Pero esa era la primera vez que se cometía un crimen, una injusticia en la historia de la humanidad. Y el Señor le dice a Caín, es que no lo puedes ocultar, lo que has hecho no pasa desapercibido ante mis ojos. Y por eso el autor de la carta a los Hebreos, basándose seguramente en este texto, basándose en esta historia, le dice a los autores, si la voz de la sangre de Abel no pasó desapercibida ante los ojos de Dios, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo llegará al altar de Dios y a la presencia del Señor a nuestro favor? ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que la sangre de Abel, pues lamentablemente fue una injusticia, como también fue una injusticia la muerte del Señor Jesucristo por parte de muchos de sus hermanos. La muerte de Abel no sirvió para nada, sino para descubrir la naturaleza pecaminosa y carnal de Caín. Pero la muerte de Jesucristo sirvió para que todos y cada uno de nosotros pudiéramos estar esta tarde en este lugar diciendo amén, gloria a Dios, cantando, aplaudiendo y gozándonos en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Porque ha sido la sangre de Jesucristo, injustamente derramada, pero tenía que ser así, es la que las ha limpiado de todos y de cada uno de nuestros pecados. Porque no hay absolutamente ninguna acción, ninguna obra, nada que el hombre puede hacer para recibir el perdón de sus pecados. No hay nada que puedas hacer. Como decía el profeta Isaías en el capítulo 1, aunque amontones montañas de jabón la mancha de tu pecado, seguirá estando en tu alma y en tu vida. Pero gracias al Señor que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Caín demostró que no tenía temor de Dios. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, que es el respeto, el temor a Dios. Y Caín le perdió el respeto a Dios. Y eso es lo que lamentablemente le ha pasado al mundo, que le ha perdido el respeto a Dios. Y así como Caín huyó, se divorció de Dios, la humanidad se ha desconectado de Dios y así nos va. Y así está el mundo, ¿verdad? Viendo cada día y escuchando cosas terribles como producto, como resultado, como consecuencia de la mala cabeza del hombre. Hermanos queridos, la mejor decisión que podemos tomar en la vida es volver a Dios en genuino arrepentimiento y decirle, como le dijo David al Señor, Señor, si he hecho algo malo, si me he equivocado, si he pecado, si lo he hecho inconscientemente mal, ayúdame, enséñame, perdóname, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme a dar el gozo de tu salvación y volveré otra vez a enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a convertir a ti. Todos podemos cometer errores, todos, en el matrimonio, en el ministerio, en el trabajo, en los estudios, en la vida, todos podemos cometer errores. Cuando yo fui capellán del centro penitenciario Tenerife 2 aquí en la isla, todos los que estaban allí reconocían que habían cometido errores, unos más y otros menos. Y por esos errores que habían cometido, muchas personas estaban en aquel lugar y siguen estando en aquel lugar probablemente. Y todos cometemos grandes errores, todos. Pero tenemos un Dios amplio en perdonar, amén, hermanos. Un Dios que dice, venid a mí. Todavía lo sigue diciendo, hermanos. Venid a mí, los trabajados
y los cargados, que yo os daré descanso para vuestras almas. Porque no hay nada peor que vivir en la vida agobiado. Esa fue la vida de Caín. Un vagabundo, un errante, una persona que no estaba a gusto en ninguna parte. Y no porque el lugar estuviera mal, sino el que estaba mal era él. Iba al campo, quería estar en la ciudad. Estaba en la ciudad, quería ir al campo. Era de día, quería que fuera de noche. Era de noche, quería que fuera de día. Es como los marineros que cuando están navegando están deseando volver a tierra. Y cuando están en tierra están agobiados porque quieren volver a embarcarse. Esa es la vida del pecador. Y es el reflejo de cómo es el diablo. El diablo es así, es un amargado, es un frustrado. Todo le ha salido mal. ¿De dónde viene?, le decía un día el Señor a Satanás. Bueno, pues de rodear la tierra. No tiene amigos, no tiene familia, no tiene iglesia, no tiene pastor, no tiene nada. Es un ser errante, ¿verdad? Ahora está aquí, mañana está por allá. Eso fue lo que le pasó a Caín. Al desconectarse de Dios, quedó como un barco a la deriva, sin timón. Y por eso se convirtió en un ser errante y vagabundo. Y así es como le va la vida a la gente que no conocen a Dios. Tratando de llenar el vacío de sus corazones con experiencias, con un subidón de adrenalina. Yo nunca he entendido cómo hay personas que son capaces de tirarse a un barranco amarrado por los pies y se lanzan a un barranco y dicen, ay, qué bien lo he pasado. Y pagan por eso, hasta pagan. O se suben ahí a no sé qué cosa y te tiran y se te sube todo para arriba y ay, qué bien lo he pasado, ¿no? Bueno, como mi abuelo decía, en esta vida hay gente para todo, ¿no? Está bien, si tú te quieres tirar de un edificio abajo y así tú disfrutas, pues hijo, pues ya sabes, ¿no? Pero lo que nuestra vida necesita es paz y calma en el corazón. Y eso no viene por hacer cosas, eso viene por estar delante de Dios como tienes que estar y ser la persona que Dios quiere que tú seas. Podrás viajar, podrás estar en los mormones, en los testigos de Jehová, en los Hare Krishna, en los evangélicos, por aquí, por allá. Y nada te va a llenar, porque el único que puede llenar el vacío de tu corazón es tu creador, tu diseñador, que fue el Señor, nuestro Dios. Y por eso Él todavía hoy nos sigue invitando y nos dice, y si oyes todavía hoy mi voz, no cierres, no endurezcas tu corazón, sino abre la puerta de tu corazón para que yo pueda entrar a ti, cenar contigo y tú conmigo y tener comunión íntima los unos con los otros. El capítulo comenzaba diciendo, y voy terminando, que Caín fue el primer hijo que nació porque Adán conoció a su mujer Eva. Y al conocerla, al intimar con ella, nació una criatura. Por eso este texto que lleva aquí muchos años aquí en el púlpito puesto, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si aquí dice que Adán conoció a Eva y nació un hijo, quiere decir que conocer es mucho más que presentarse y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo fulano, mengano. Conocer es intimar, conocer es profundizar, conocer es tener una íntima comunión y relación con Dios. Y de esa comunión, de esa relación íntima, nace la libertad. Porque conoces la verdad y la verdad te trae una libertad tremenda a tu vida, de tal manera que aunque tengas 80 años o 15, o estés solo, casado, soltero, viudo, separado o amargado, da igual. Si tú tienes a Cristo en tu vida y en tu corazón, tú vas a poder estar tranquilo en cualquier parte, con poco, con mucho, con salud, con enfermedad, porque el vacío de tu corazón lo ha llenado Él, que es el único que lo puede llenar. Y Caín tuvo esa oportunidad, pero no la aprovechó. Lamentablemente no la aprovechó. Se encerró en sí mismo, le dio rienda suelta al genio, al mal carácter, a la ira, y terminó haciendo una locura irreparable como fue quitar de medio la vida de su hermano. Hay algunas personas que piensan, si yo hago esto, me voy a quedar tranquilo. Cuidado, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Lo mejor que puedes hacer es humillarte, venir a la presencia del Señor y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de recibir perdón, ni misericordia, ni gracia, ni nada. Pero el Señor sabe cómo tratar con nuestras vidas y cómo hacer que tú seas una persona feliz, con paz, con gozo, con tranquilidad en tu vida para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde, ahí donde estás, mi querido hermano y amigo. Y recuerda esta propuesta que les he presentado esta tarde a todos, para que aprendamos a cuidarnos los unos a los otros.
y para que podamos con la ayuda del Señor saber que siempre hay alguien que está orando por mí. Por supuesto, el Señor sabemos que lo hace cada día, pero estoy en la lista de oración. Estoy cubierto porque alguien está orando por mí en esta mañana, porque alguien vela por mi vida y porque somos un cuerpo en Cristo y nos cuidamos y nos protegemos los unos a los otros, porque somos un cuerpo y en un cuerpo nadie sobra. Todos los músculos, las venas, las arterias, todo es necesario e importante. No hay nada que sobra, al contrario. Es fundamental que los músculos colaboren, cooperen los unos con los otros. Todo se necesita de pies a cabeza. Hay una armonía, una perfección absoluta, como en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Aleluya. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias porque tu sangre fue derramada por nuestros pecados y por nuestra libertad. Gracias, Señor, porque en ti tenemos vida eterna. Y gracias, Señor, porque tú eres el que cuida y velas de nuestra vida. Aleluya. Gracias, Señor. Ayúdanos. Que todo lo que hagamos sea agradable a tus ojos. Que todo lo que hagamos te levante a ti en alto, Señor Jesús. Y que podamos seguir creciendo y madurando cada día más y más. A ti nos rendimos, a ti nos sometemos y pedimos tu fortaleza para seguir avanzando en victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Póngase de pie conmigo, hermano. Gracias, Jesús. Estoy seguro que algunos de ustedes echen así un vistazo a su alrededor un momentito. Estoy seguro que hay gente que no conoces. ¿A que sí? Date la vuelta, no hay problema, date la vuelta. Bueno, lo que vas a hacer cuando termine el culto hoy es acercarte a alguien que no conoces. No te acerques a los de siempre, que ya los conoces. Acércate a alguien que dice, oye, llevo viniendo un tiempo aquí, te he visto y todavía no me he atrevido a saludarte, a preguntarte cómo te llamas. Hazlo hoy, hombre, hazlo hoy. ¿O tiene mucha prisa? ¿Tienen mucha prisa ustedes? No, ¿no?